Hola, me llamo Tatiana. Tengo 40 años y me dedico al reclutamiento de personal y capital humano. Esta historia me ocurrió cuando trabajaba en una empresa textil. Tenía ya 2 años trabajando ahí. Era el auxiliar de capital humano. Y debido a la demanda de trabajo y a que la empresa iba creciendo mucho, se decidió trabajar las 24 horas con 3 turnos. De esa manera me ofrecieron el puesto de jefa de capital humano, pero en el turno nocturno. Mi anterior jefa se quedó en la mañana de 9 de la mañana a 6 de la tarde y yo en el de la noche, de 6 de la noche a 6 de la mañana. Era una muy buena oportunidad para mí, además de que el sueldo era muy atractivo en ese momento y no lo podía desaprovechar. De una fuerza de trabajo que en las mañanas era de hasta 350 personas, en la noche se reducía a 150. Y en estas áreas de capital humano, pues hay que atender casi todo. Poco a poco fui aprendiendo mucho más de todos los procesos de la empresa. 2 meses pasaron sin mayor novedad, más que las desveladas a las cuales ya me estaba acostumbrando. Cuando de repente llegó a mi oficina una señora de las que hacía limpieza en la noche, muy agitada porque venía corriendo y casi llorando. Me empezó a contar que en una de las bodegas de las telas se le apareció una sombra y se empezaron a caer los rollos sin mayor explicación. Jamás había tratado con una situación así. Por supuesto que la escuché y le di atención a lo que me platicaba. Le dije que fuéramos a la bodega para revisar, pero ella no quiso. Dijo que estaba muy asustada y que ya no quería regresar ahí, y hasta pensó en renunciar en ese momento por lo ocurrido. Le llamé al jefe de mantenimiento para que me acompañara a la bodega y juntos fuimos a verla. Prendimos la luz y efectivamente varios rollos de tela estaban tirados en el piso. Pero lo extraño aquí es que esos rollos pesan más de 200 kilos. Es muy difícil moverlos. Sería imposible para una persona tirarlos de esa manera y eran como 10 los que estaban tirados a lo largo de la bodega por diferentes lugares. El jefe de mantenimiento solicitó al montacarguista arreglarlos y ponerlos en su lugar. Como les digo, solo con equipo de carga se pueden manipular. Era imposible que la señora de limpieza lo hubiera hecho sola. Ya un poco más calmada, la señora me platicó más a detalle de lo que vio. Al final me pidió que por favor ya no la enviáramos allí a limpiar nunca más, pero era una parte de sus actividades. Al final había 3 personas de limpieza. Podíamos pedirle a otra persona que cubriera esa área. Pero ¿cómo le explico a mi jefe, el dueño de la empresa, sobre esto? ¿Por qué cambiamos a la señora de área? ¿Por un supuesto fantasma? Posiblemente iban a pensar que estaba loca y no comenté nada. Después de eso pasaron como 2 noches más y normalmente cada noche doy recorridos por toda la planta a manera de supervisión y por lo que se pueda ofrecer a los trabajadores que no tienen tiempo de ir a la oficina. Uno de los operarios de montacargas me abordó y me empezó a hacer pláticas solicitando su cambio de turno de la noche a la mañana. Era complicado eso porque los puestos estaban ocupados y no podíamos dejar el turno de la noche sin esa posición. Le expliqué esto y le pregunté sus motivos para exponerlos con mi jefe y ver si existía alguna posibilidad. Entre otras cosas, me contó que él ya no se sentía cómodo en la noche. En ese turno principalmente se descargan camiones de materia prima y se acomodan para que en la mañana empiece la producción. Normalmente los turnos nocturnos son silenciosos, ya que no hay mucha maquinaria prendida. Este operador me contaba que cuando él descargaba los camiones,
Muchas veces se tenía que meter al fondo de la caja de los trailers largas de unos 20 metros de longitud. A veces tenían iluminación, pero otras tantas no. En esas veces que se metía con el montacargas hasta el fondo del camión, le había pasado que el equipo extrañamente se apagaba y le cerraban la puerta del camión, dejándolo encerrado en la oscuridad de la caja. Pero a los pocos minutos la puerta se abría y el montacargas volvía a funcionar, como si hubiera sido una broma de mal gusto. Pero, ¿cómo puedes apagar el montacargas sin que el mismo operador se dé cuenta y luego cerrar la puerta sin que nadie te vea? Extraño, ¿no? Muy extraño. Varias cosas extrañas comenzaron a suceder ahí. Empezaron varias peticiones de cambio de turno, de sección, de zona y de horario, pero solo en la noche. Y el común denominador en todas las peticiones era que los habían espantado o que veían sombras o simplemente esa sensación de incomodidad por el ambiente denso que sentían. Esa fue una parte muy complicada para mí. ¿Cómo le iba a explicar a mi jefe que muchas personas querían su cambio, pero por un supuesto fantasma? La mayoría de las personas que querían esos cambios me decían que principalmente en la bodega de las telas, donde la señora de limpieza me dijo que vio la sombra, es donde más cosas extrañas suceden. Algunos escuchaban cómo una voz susurraba su nombre. Otros decían que le apagaban las luces o le movían las cosas. Y lo que más me asustó es que uno de los empleados dijo haber escuchado susurros de voces. Dijo que esas voces le decían que incendiara toda la bodega de telas. Considerando que hay cientos y cientos de rollos de tela, un escenario de incendio podía ser fatal para todos. En realidad me sentía abrumada de tantas quejas que tenía por los supuestos fantasmas y que no les podía dar una solución. Así que en una de las reuniones que tenemos con los jefes le expliqué todo lo que estaba sucediendo. El dueño de la empresa mostró interés en el tema. Contrario a lo que pensé que me tacharían de loca mentirosa, me dijo que esa noche me iba a visitar para platicar más a fondo del tema. Llegó como a las 10 de la noche. Se sentó en mi oficina y ahí platicamos de todo lo que había ocurrido en el turno de la noche y de los testimonios de las personas que aseguraban haber visto cosas extrañas. El dueño de la empresa me comenzó a platicar de cómo es que su padre creó la fábrica textil. Su padre era un minero y por muchos años anduvo en las minas de la región trabajando. Ganó muy buen dinero y lo ahorró. La fábrica de textiles donde trabajamos es la segunda vez que tiene vida, por así decirlo. Hacía varios años alguien más construyó esa fábrica, pero lamentablemente un día se incendió. Perdieron la vida ahí muchos de los trabajadores y la mitad del edificio quedó dañada. Tuvo que ser cerrada para siempre, pero a los pocos años empezaron a rematar el edificio. Su padre lo compró con los ahorros de toda su vida. Lo remodeló y volvió a la operación. El negocio se los dejó a sus hijos, entre ellos mi jefe, el dueño de la empresa actualmente. Pero no se esperaban que este crecimiento de la empresa fuera a darse a tan corto plazo y verse en la necesidad de abrir un turno nocturno. En resumen, él sabía que hubo una gran tragedia, que posiblemente muchas almas en pena se quedaron atrapadas en el inmueble, y por lo mismo no querían un turno nocturno, pero la necesidad los obligó a tenerlo. Ahora todo tenía sentido. Están saliendo a relucir estas cosas extrañas. Toda la actividad paranormal del edificio tiene una explicación.
y lo que uno de los trabajadores me contó de que esas voces le decían que quemara todo me empezó a dar mucho miedo. El plan para tratar de remediar la situación fue que una noche se detenga la operación, nadie vaya a trabajar, solo el dueño, yo, y pedimos a un padre que haga un ritual de liberación, esperando así que todas esas almas en penas pudieran descansar en paz. Así lo hicimos. Justo en la noche siguiente estábamos en la fábrica el dueño, el padre y yo. Le explicamos la situación al padre y él empezó a orar, a regar agua bendita por todos los lugares y a pedir por las almas que aún no encontraban la paz. Pero creo que no fue una buena idea. Cuando llegamos a la bodega de telas, donde todos decían que ahí sucedían más cosas, todo se puso realmente mal. El padre empezó su oración y los rollos de tela se empezaron a mover como si todo temblara y muchos cayeron al piso. No sé si fue mi sugestión, pero empecé a escuchar gritos y lamentos como un profundo dolor. Eran sonidos horribles. Las luces parpadeaban, se apagaban y prendían. Las puertas se cerraban y se abrían de golpe. El padre detuvo su oración, arrojó agua bendita por todo el lugar, pero al arrojarla se escuchaba como cuando cae agua en un sartén caliente, como si todo estuviera caliente y el agua se evaporara al tocarlo. Así se escuchaba. Muy extraño todo y a la vez sumamente aterrador. Salimos de ahí y después de experimentar ese terror en carne propia, me quedó en claro que todo lo que decían los trabajadores era real. El padre nos dijo que había algo maligno en esa bodega en particular, que él no tenía el poder de echarlo de ahí y que muy probablemente deberíamos recurrir a un exorcismo. Mi jefe y yo quedamos aterrados de eso y de inmediato nos salimos del lugar. Sin mayor palabra nos fuimos a nuestras casas. Esa noche no pude dormir, la pasé fatal. En los días siguientes pareciera ser que todo se tranquilizó. Ya no había esas quejas o peticiones de cambio de la noche a la mañana. Pero esa paz fue solo por unos días. Lo peor estaba por venir. Creo que a la entidad, o sea lo que sea que estaba en la bodega, no le gustó nada la presencia del padre. 2 semanas después de la visita del padre a la fábrica, uno de los operadores llegó muy agitado en mi oficina, corriendo y llorando. Jefa, por favor venga, llame a una ambulancia, Jesús está muerto. ¿Cómo que Jesús está muerto? ¿Dónde está?, pregunté. En la bodega de telas, por favor venga. Mi sangre se heló de inmediato y corrimos a la bodega. Jamás en la vida había visto algo tan fuerte como eso. Jesús era el joven que me dijo que las voces le decían que quemara todo. Cuando llegué a la bodega, Jesús estaba atravesado en el pecho con una de las horquillas del montacarga que él mismo operaba. Era imposible explicar cómo es que eso ocurrió. ¿Cómo una persona podría hacerse daño a sí mismo de esa manera, si es que eso fue? El cuerpo de Jesús quedó de rodillas con los brazos extendidos y la cabeza hacia atrás como si implorara algo al cielo. Y la horquilla del montacargas en su pecho estaba totalmente atravesándolo y era lo que sostenía el cuerpo mientras toda la sangre cubría el montacargas, el piso y varios rollos de tela. De inmediato llamé a la ambulancia y a la policía. Llegaron en minutos y nos pidieron testimonios. Todos platicamos lo que vimos nada más. No teníamos cámaras en ese lugar como para saber qué había pasado exactamente.
No tenía explicación alguna. El dueño llegó también al lugar y le platiqué lo ocurrido. Se puso a llorar pero no dijo ni una sola palabra. Las autoridades nos pidieron desalojar todo y pusieron sellos de resguardo de la policía para que nadie entrara hasta que terminara sus investigaciones y deslindar las responsabilidades. Por mi parte, jamás volví a ese lugar. La verdad, no sé si volvió a abrir, si aún está en operaciones. No supe nada más. Traté de borrar todo de mi memoria. Me fui de esa ciudad con la intención de dejar eso atrás. Creo que esa entidad maligna de la que nos advirtió el Padre cobró venganza con Jesús de esa manera por hacerla enojar.